te sacó en la calle. Siempre me has mentido. ¡Cállate! ¡Mírame! Y tengo una infancia que no fue tan normal como la de los demás porque siempre fui relegado, ¿verdad? Mi papá era un alcohólico violento, agresivo. Mi papá llegaba después de beber y llegaba a agredir a mi madre, pues. Era impresionante, pues, porque eran unas patadas, eran unas manadas, pues, que iban para ahí. Y yo sentía que mi papá no me quería. Había mucho odio, realmente lo odiaba porque en mi mente se maquinó que tenía que crecer y que tenía que pelear con alguien siempre más grande para un día poderlo vencer, porque él hablaba de que él era fuerte, que él era bueno para pelear, que él hacía muchas cosas. Pero además de la violencia y el alcoholismo de su padre, un trágico evento afectaría aún más su vida, cuando un día tuvo que soportar un dolor más terrible. Un familiar me dice en una habitación, mira, vení y abusa de mí. Yo tenía temor de hablar, ignoraba pues que era eso de una violación. Herido por aquel suceso y respirando cada día dolor y resentimiento, Walter se hizo adulto y, al igual que su padre, se hundió en el alcoholismo. Y en cada sorbo de licor maquinaba su venganza de quien consideraba el culpable de su dolor. Hasta el día en que logré enfrentarme a mi padre. Lo agredí, lo maltrataba, le tiraba lo que pudiera. Era un infierno, la verdad. Y era de que yo me metía en medio para que no golpeara al papá, ¿verdad? Y le llegaba a maltratar, a pegarme. En una ocasión, cuando también llegó con el papá, me quebró un dedo. Quería morirme. La verdad es que desde esa edad empezó a sentirse en mí una cosa de querer morir. Ya no quería vivir. Sentía que no valía nada, porque me sentía como rechazado, como menospreciado, pues. Ya no controlaba, o sea, ya había pasado a ser el alcohólico problema y anudado la drogadicción. El dinero lo tenía, el dinero lo ganaba, pero lo derrochaba en todo ese tipo de... Y aparentemente, o sea, cuando yo llegaba a trabajar no pasaba nada. Era demasiado una dosis, por ejemplo, de ellos le llaman de un papel. O sea, yo me metía 3, 4 por nariz. Y yo lo que buscaba en ese tiempo era morirme, porque yo decía, yo me quiero morir en un accidente. Sin embargo, en medio de su angustia, un leve rayo de esperanza apareció en la vida de Walter. Conozco a la mamá de mis hijos en ese tiempo. Bueno, me voy a casar, dije, tal vez así cambio. Y me involucro, pues. Me uno con ella y le cuento antes de eso, mira, yo me drogo. Tú sabes que tomo. No te convengo. Y me dice, yo te voy a hacer cambiar. Sin embargo, sus esperanzas de cambio muy pronto se esfumarían. Llegué al punto de drogarme enfrente de ella. O sea, hay un momento en que me encuentro en el baño un día consumiendo la droga. Y en ese momento, la esposa que había prometido cambiarlo decidió divulgar la dura realidad de Walter. Divulga a toda su familia que yo me drogaba. Entonces me resentí más. Y le dije, ¿cómo es posible que la persona que vive conmigo venga y cuente lo que yo le cuento? Sintiéndose defraudado por su esposa, Walter comenzó pronto a vivir la humillación de aquellos que le vendían las drogas. Me dijo uno de los vendedores de droga, inhalala de ahí del suelo y te ven. Pero más allá de la humillación, inesperadamente, una vez más, su vida parecía terminar. ¡Mátame, pues, mátame! Entonces volteo a ver y le digo, aquí quiero el disparo. ¡Mátame! ¡Acá! Si me vas a matar, mátame, porque eso ando buscando. Necesito que me mate. Y el tipo me dijo, te voy a matar como maté a tu primo, me dijo. Ahí supe quién había matado a mi primo hacía 2 años, el que me había violado. Al sentir que su deseo de morir no había sido satisfecho, pues inexplicablemente el traficante decidió no apretar el gatillo, Walter se fue a su casa para ver si un plan diferente pudiera darle mejores resultados. Recuerdo que tomé unas pastillas, aproximadamente eran 100 pastillas, para morirme. Ya había leído que si me tomaba un montón de pastillas, el efecto era o un paro cardíaco o ahí me iba a quedar. Parecía que ni el cementerio ni el mismo infierno estaban preparados para recibirlo. Aquel día no se pudo matar, así que frustrado, salgo de ahí con droga y todo. Llego a un taxi, le hago el alto así, le llévame a mi casa. Y un joven lleva en su taxi
Yo no, o sea, yo andaba tan mal que no me di cuenta que llevaba la nariz llena de cocaína, pues. Y me dice, mira, limpiate la nariz, me dijo. Y me dio un toilet. Y me dice, mira, estás acabando tu vida. Mira, a mí no me hables de Dios, me dijo, porque me empezó a hablar de que Dios existía. No me hables de Dios. Me lleva y se parquea enfrente de la casa. Y yo me sigo drogando ahí. Y me dice, paso por ti a las 5 de la tarde. Y en efecto, aquel día, a las 5 de la tarde, aquel desconocido e inesperado taxista regresó diligentemente para llevarlo a una iglesia, sin saber que estando ya en el lugar, Walter actuaría irracionalmente. Y en ese momento agarro la Biblia y la empiezo a hacer pedazos, la tiré, me paré sobre ella, la pateé, o sea, hice lo que no haría alguien en su sano juicio. Pero luego de aquel trance de locura, Walter no pudo soportar más la presencia del Dios que estaba en ese lugar. Entonces comenzó a clamarle desesperadamente. Señor, ayúdame, yo no puedo. Yo solo no he podido, estoy aquí, perdóname por lo de la Biblia. Y recordé en ese momento lo que había hecho con la Biblia. Y perdóname por todo lo que hice tiempo atrás con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con su mamá. A todo el que le hice daño, ya no quiero más. Por favor, Señor, te necesito. Y empecé a llorar, y lloré como nunca había llorado. La experiencia después de aquella desesperada oración marcaría el inicio de una nueva vida para Walter y lo prepararía para un encuentro con su padre, quien en su lecho de muerte le pedía perdón. Yo le dije, no tengo nada que perdonarte, mano. No tengo nada que perdonarte, Walter. Perdóname vos a mí. Por lo que yo te hice. No tengo nada que perdonarte. Siempre te he querido. Siempre fuiste como grande para mí. Hubiera querido que fuéramos amigos. Y dicho aquello, comenzó a clamarle a Dios por la vida de su padre. Y sanado sale de ahí de un riñón que tenía desahuciado. Y casualmente no es porque yo el que oró por él fui yo. Sus viejas heridas por fin comenzaban a cicatrizarse y su quebrantado corazón comenzó a llenarse de esperanza. Ese vacío de amor que yo tenía lo llenó él y lo sigue llenando y está para que lo dé a los que necesitan. Porque hoy puedo abrazar a alguien y siento esa bendición de cómo poder abrazar, siento esa necesidad que hay en otro, entonces doy. Y me queda muy claro que lo que de gracia me dio, de gracia lo tengo que dar. Y de aquella época de búsqueda de muerte, solo quedan recuerdos, pues... Quiero vivir hoy más que nunca, estoy dispuesto a vivir, estoy al servicio del que me dio ese amor. No pienso en morirme en nada, si me tengo que ir un día porque sé que me voy a ir, que sea cuando Él quiera. Hoy en día no pasa por mi mente el hecho de tomarme un trago o una cerveza. Mire, yo le doy muchísimas gracias a Dios y a las personas que intercedieron por él, pues porque es mi hijo mayor y él ha estado mucho conmigo, o sea, en las buenas y en las malas. Y usted sabe que uno de madre, pues, quiere lo mejor para los hijos, pues, no los quiere ver sufrir. Aquel sufrimiento pasado, ahora solo es historia, pues Walter pasa su vida buscando dar lo que por muchos años él buscó, amor genuino. Ya el Señor en el proceso que ha venido evolucionando, en el que me ha permitido ver que el poder ir a orar por una persona, ir a buscar y salvar a alguien, me ha sanado a mí también, porque de tratar de bendecir salgo bendecido. Todo aquel odio, aquellos deseos de venganza desaparecieron una vez que Walter descubrió que había un camino mejor, que existía una vida mejor para él. Hoy es un hombre completamente transformado que se dedica a ayudar a los necesitados. ¿Y tú necesitas ayuda? ¿Deseas escapar del estilo destructivo que te consume? Entonces llámanos, queremos ayudarte. Enseguida regresamos con otra interesante historia.